ser como siervos. Somos siervos de Dios. ¿Cómo debemos servir entonces? Pues tengo 24 años sirviendo a mi Señor como pastor y varios años más sirviendo en el ministerio de la predicación de la palabra. Y la mayor parte del tiempo de mi ministerio ha sido con el privilegio de servirle al Señor aquí en Sinaloa, en la plantación de iglesias y en el entrenamiento de pastores y líderes en su iglesia, aquí en México, en otros países también, en Norte, Centro y Sudamérica. Y déjame decirles que entre este año pasado, reflexionando en tanto he viajado a Honduras una vez y unas veces a Estados Unidos y 3 veces a Perú, y ustedes pensando, ¿dónde anda este pastor que no está aquí con nosotros, no? Pues soy el pastor que soy día de hoy por lo que el Señor ha hecho en mi vida, por el entrenamiento, por la oportunidad de estudiar la palabra, para enfrentar ciertas dificultades en mi vida y experimentar la gracia de Dios, y para ser madurado en servir al Señor aquí con ustedes entre los años, viendo personas conocer a Cristo, ustedes conocer a Cristo y madurar en el Señor. Los ministerios que el Señor me permite estar involucrado el día de hoy son sus ministerios, son ministerios en parte de esta iglesia, por sus oraciones y por su participación en el servicio del Señor. Entonces, son ministerios cuyo fruto se aplicará también a la cuenta de ustedes. Ha sido un gran privilegio tener la oportunidad de estudiar y ministrar su palabra y ver la bendición que trae a otros siervos como a mí mismo. Como el apóstol Pablo declaró, yo puedo declarar con él sus palabras en 1 Timoteo 1, y versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hay un gozo en servir al Señor. Ha sido un placer para ver mis hijos crecer en la fe, servir al Señor y ahora seguir sirviendo al Señor con sus vidas y sus familias. Es un gozo servir al Señor en tiempos buenos, pero aún también en tiempos difíciles. Hay dificultades y aún dolores fuertes a veces mientras estamos sirviendo al Señor. Claro que sí, como algunos de ustedes, hemos experimentado muchas tribulaciones entre los años sirviendo al Señor, pero aún así, también el gozo de Cristo que sobrepasa aún los más fuertes dolores. Y es porque el gozo no está encontrado por la ausencia de dificultades en la vida, sino en la confianza del control soberano de Dios en todo lo que pasa entre nuestro servicio a Cristo. Hay un gozo encontrado en el Evangelio de Jesucristo, ambos en recibirlo tal como en proclamarlo. Colosenses es una carta que declara el Evangelio, presenta las implicaciones del Evangelio y exhorta hacia el vivir de acuerdo con las implicaciones del Evangelio. Ahora quiero predicarles un pasaje de Colosenses donde encontramos el modelo de servicio del apóstol Pablo, un siervo de Dios que nos muestra cómo adoptar la actitud de siervo en nuestros ministerios también. Vamos a considerar su testimonio como el modelo del ministerio como siervo. Pero antes que verlo, quiero aclarar que no estoy promoviendo a Pablo como un gran ejemplo para nosotros y nada más. Aunque fue apóstol, era un hombre, nada más.
No estoy apuntándonos a Pablo para ser como Pablo, sino estoy considerando su filosofía del ministerio como está presentada en el pasaje que vamos a investigar. Pues todos tenemos demasiado entendimiento del problema que existe a veces aún en los programas para la escuela dominical de los niños, donde toman unos personajes bíblicos para motivar a la moralidad, aún sin Cristo. Todos a lo mejor han escuchado las lecciones para los niños diciendo que José en Génesis, José fue un buen hombre que huyó a la situación con el potencial de llevarte al pecado. Entonces, niños, sean como José. O Daniel fue excelente ejemplo. Y aún más, él comió sus verduras. Entonces, niños, sean como Daniel. Y todo aún sin referencia a Cristo y la conexión, nuestra unión con el Señor. Debemos huir de la tentación y debemos ser hombres fieles y mujeres fieles de Dios entre tiempos difíciles como Daniel. Pero ellos son más que ejemplos morales. Sus vidas, sus tribulaciones que enfrentaron muestran a nosotros la providencia de Dios y la fidelidad de Dios a su pueblo. Entendemos el error común que tristemente pasa aún en algunos púlpitos, pero Pablo mismo declaró en 1 Corintios 11, versículo 1, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces, entre tanto que el carácter de Pablo refleja el carácter de Cristo, debemos aprender por su ejemplo y participar con el Espíritu de Dios en el proceso de la santificación que nos moldea a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Y una de las cosas notadas en la vida y el ministerio de Pablo fue su entendimiento de cómo somos siervos de Cristo. Adoptando tal manera bíblica de pensar, pueden transformar nuestros ministerios, si sean ministerios del pastor, o del diácono, o del maestro, o de maestra, o del padre, o de madre, o cualquier otro ministerio con título o sin título. Pablo escribió su carta a una iglesia joven en respuesta a ciertos asuntos que estaban apenas empezando a aparecer ahí. Pablo escuchó que algunos estaban empezando a infectar la iglesia con enseñanzas que distorsionaron el evangelio y que atacaron la confianza de los creyentes en la suficiencia de Cristo. Enseñaron una falsa intenta a la espiritualidad que desviaba a Jesús y su obra cumplida en la cruz del Calvario. La enseñanza nueva combinó unos elementos del legalismo judío con este misticismo pagano y lo presentó como el medio de llegar a la espiritualidad verdadera. Por eso Pablo, enfrentando este tipo de enseñanza falsa, declaró, algunas declaraciones podemos ver en su carta, aún en capítulo 2, cosas como no sean decepcionados con razonamientos persuasivos. No sean engañados por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y no se someten a preceptos que solo tienen la apariencia de la sabiduría. Pero la carta de Pablo a los colosenses es mucho más que una carta de puras advertencias sobre el error. Es una carta que exalta la verdad de Cristo. Y la verdad central que Pablo exalta es la verdad de la preeminencia o la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Él es preeminente, Él es superior. Él es quien debe ser exaltado sobre toda la creación, porque Él es el creador de la creación.
Él es quien sustenta la creación. En los versículos 13 al 23 de capítulo 1, Pablo se enfoca en la majestad del Señor y su ministerio salvador a través de la cruz. Pablo escribió que a través de Cristo Dios nos calificó para una herencia eterna. Nos libró del poder de las tinieblas, nos trajo a su reino y nos redimió, nos perdonó y nos reconcilió con él mismo. Y Pablo dijo que todo esto se logró a través de la muerte de Jesús en la cruz. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Que Cristo fue a la cruz del Calvario, Dios mismo tomando carne humana, viviendo perfectamente sin pecado, fue a la cruz del Calvario para dar su vida en rescate por muchos. Para pagar la pena del pecado. Para pagar por nuestros pecados si somos los que son dispuestos a confiar en Él. Él pagó la pena del pecado por todos los suyos, los que Él recibió como herencia de su Padre, los que fueron escogidos en la eternidad pasada. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Este es el mensaje que salva. Y este es el mensaje que ha de ser proclamado a toda criatura bajo el cielo. Y luego al final del versículo 23 de capítulo 1 de Colosenses, Pablo afirma que es este evangelio del cual Pablo fue hecho ministro. Esa declaración es lo que nos lleva a nuestro pasaje central de la predicación. Pablo dice que ahí en versículo 23, fui hecho ministro. ¿Qué es ministro? Es el mismo término, a veces traducido como servidor o siervo. Fui hecho siervo del Evangelio. Y luego en los versículos 24 al 29 define lo que es ese ministerio. Ese ministerio como siervo de Dios. A medida que Pablo define su ministerio en estos versículos, podemos echar un vistazo al corazón de un ministro del Evangelio, un siervo del Evangelio. Pablo define su filosofía del ministerio, identificando su privilegio de sufrir por el bien de otros. Su prioridad de hacer la verdad de Cristo conocido. Su propósito de ver todos traídos a la madurez en Cristo y su poder a través de Cristo que le capacitó llevar a cabo su ministerio. Entonces vamos a ver este ministerio, modelo del ministerio como siervo. Lo que Pablo describe en estos versículos son cuatro marcas que deben caracterizar nuestros ministerios a los demás. Lo que tenemos aquí es el modelo para el ministerio como siervo. Cuatro marcas del ministerio como siervo. Cuatro verdades que deben ser identificados en nuestros ministerios a otros. Primeramente, notamos lo que involucra el privilegio del ministerio del siervo de Dios a otros. Versículo 24. El privilegio del ministerio del siervo de Dios a otros. La palabra ministro que Pablo usó en el versículo 23, también de nuevo en versículo 25, significa uno que sirve los demás. Un siervo es una palabra humilde que describe a alguien que hace el trabajo de cuidar las necesidades de otras personas, como un humilde sirviente, como un doméstico ahí en la casa. Así es como Pablo se vio a sí mismo. Alguien que existe para servir las necesidades de otros.
Su ministerio a Cristo como siervo de Dios involucra la humildad y la humilde tarea de servir a los demás. El privilegio del ministerio del siervo de Dios a otros. Pero notan que su servicio también involucró el sufrimiento. El sufrimiento. Dijo en versículo 24 de Colosenses 1, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. El sufrimiento que Pablo experimentó por ministrar a otros fue severo. De hecho, él estaba escribiendo esa misma carta, desde la cárcel, por su ministerio. A lo largo del ministerio de Pablo, él había sido golpeado con varas 3 veces, azotado 5 veces y encarcelado varias veces. En una ocasión incluso había sido apedreado y dejado por muerto, viajando cientos de kilómetros a pie. Pablo había sido asaltado por bandidos, había soportado innumerables noches sin dormir y periodos de hambre intenso y de mucho frío. Viajando por mar, había experimentado naufragar 3 veces. Y en una ocasión sobrevivió aferrándose a algunos restos en el medio del mar. Además del sufrimiento físico que Pablo soportó, también sufrió de otras maneras. Falsos maestros constantemente atacaron su ministerio y trató de desacreditarlo. Así como un ministro, un siervo, Pablo sufrió. Pero lo que enfatiza acerca de sus sufrimientos no es el dolor que trajo a su vida, sino el gozo que experimentó sirviendo al Señor. El dolor del ministerio fue eclipsado por el gozo, porque su gozo estaba atado en la profundidad de su relación con Cristo. Filipenses 2:17. Pero aunque yo sea derramado como libación, o sea, una ofrenda líquida, sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, gastando su vida con gozo en el servicio del Señor. Pablo estaba siendo derramado y él estaba todavía encantado. No retuvo nada a pesar de que le costó caro. 2 Corintios 12:15. Pero yo muy gustamente gastaré y me desgastaré por sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. A veces las mismas personas a las que buscas servir te usarán y abusarán. Verbalmente a lo mejor. Pero si tu gozo está regado en Cristo, entonces serás capaz de regocijarte. ¿Por qué? Porque el gozo no se basa en el éxito de tu ministerio, sino más bien en la fuente de tu ministerio, que es Cristo. El gozo no se basa en el éxito de tu ministerio, sino más bien en la fuente de tu ministerio, que es Cristo. Si tú estás sirviendo al Señor con fidelidad, sin importar si puedes ver frutos grandes o casi nada de fruto que puede ver con sus ojos, Dios está usando tu fidelidad. El gozo que vas a experimentar es en la oportunidad de ser fiel al Señor.
dejando los resultados a Dios. Si tú estás contando números y tratando de ver tu ministerio por lo que los demás pueden ver fácilmente con sus ojos, a veces va a ser frustrado. A veces va a invertir tu vida en evangelizando a tus vecinos y no van a responder. A veces va a invertir tu vida discipulando a unos creyentes que van a caer en pecado y no ser fieles. Pero sin importar lo que pasa, si tu ambición es servir al Señor para su gloria, vas a experimentar el gozo. Así que Pablo dice, me alegro en mis sufrimientos por ustedes. Y luego fíjate qué dice, Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Es una frase que tenemos que tener mucho cuidado en interpretar, porque puede llegar a unos pensamientos heréticos. ¿Está Pablo diciendo que lo que Cristo soportó en la cruz no fue suficiente? Absolutamente que no. Pablo está diciendo simplemente que el mundo no ha terminado a perseguir a Jesús todavía. Y el mundo saca su hostilidad y su animosidad contra Cristo sobre su pueblo, sobre nosotros. Pablo entendió de primera mano que cualquier persecución contra un cristiano es en realidad persecución contra Cristo. Él mismo persiguió los creyentes y fue confrontado por Cristo mismo, resucitado en el camino a Damasco. Y el Señor dijo a Pablo, conocido todavía como Saulo, 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 ¿por qué me persigues a mí? Pablo había estado persiguiendo los creyentes, pero el Señor dijo que Pablo en realidad lo estaba persiguiendo. Es por eso que Pablo podría decir, en mi carne, completando lo que falte de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Las cicatrices, moretones y heridas que llevaba en su cuerpo eran en realidad las marcas de Cristo. Gálatas 6:17, llevó en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando tú y yo experimentamos rechazo o ridículo o aflicción por causa de Cristo, necesitamos recordar que no estamos siendo rechazados, ridiculizados o afligidos. Es Cristo. Jesús dijo, Juan, el Evangelio según Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Podemos regocijarnos incluso en el sufrimiento, porque en realidad nos estamos asociando en los sufrimientos de Cristo. Esto es lo que Pablo describió en Filipenses 3:10 como la participación en sus sufrimientos. Pedro dijo primero de Pedro 4:13, antes bien en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Es verdad que el ministerio puede ser doloroso a veces ahora, pero cuando estemos delante de Cristo estaremos llenos de gozo que no se puede medir. Así que Pablo entendió que él era un siervo sirviendo a su maestro en su servicio a los demás.
Y como siervo experimentando gran gozo, incluso cuando sufrió, sufriendo la persecución, entre otros sufrimientos. Pablo luego dice acerca de su ministerio a la iglesia en versículo 25, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio de ustedes. La palabra aquí, administración, se refiere a la responsabilidad del ministerio que Dios mismo había confiado al cuidado de Pablo. La palabra administración significa literalmente administrar del hogar, administrador del hogar. O sea, un mayordomo. Él está cuidando con una responsabilidad que fue dado por el beneficio de otro. Estaba sirviendo los intereses de otro. Pablo se veía a sí mismo como un administrador de lo que el maestro de la casa le había confiado. Se nos ha dado una gran responsabilidad y gran privilegio, hermano. Debemos administrar el ministerio que nuestro Maestro, nuestro Señor nos ha confiado. Esto significa que ministrar a los demás incluso cuando es doloroso, inconveniente o difícil. Es en realidad una mayordomía de Dios que debemos cumplir para Él. Hermanos, tu ministerio realmente no es tuyo. Tu ministerio realmente no es tuyo. Es una mayordomía, o sea, una administración que te ha sido confiado para llevarlo a cabo en beneficio de los demás. 1 Corintios 4, 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Así el privilegio del ministerio como siervo de Dios involucra el sufrimiento. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Algunos claman las promesas. Ese es mi versículo de la vida. Nunca he escuchado a alguien decir, esto es mi versículo de vida. Esa es la promesa de Dios que yo quiero clamar. Pero hay una promesa de Dios en 2 Timoteo 3:12. Es una promesa segura. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El sufrimiento viene con el servicio. Y más que la persecución, cuando estamos viviendo por Cristo, predicando a Cristo, ciertas personas van a ser atraídos porque el Espíritu Santo va a trabajar en sus vidas y hay una atracción y van a venir y van a escuchar y sus oídos sordos, sus ojos ciegos van a ser destapados para ver Cristo irresistible y van a confiar en Él. Y hay otros que van a rechazar. Pero hay otros sufrimientos. Podemos ver los que sirvieron al Señor tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento y en toda la historia de la iglesia después. Los siervos de Dios que fueron usados grandemente, la mayoría sufrieron grandemente. Podemos ver los padres de la iglesia, podemos ver los reformadores, podemos ver otros pastores fieles en diferentes lugares que escribieron y tenemos los escritos de ellos, y otros que sirvieron en sus casas humildemente criando sus hijos, otros que usaron sus lugares para ofrecer a la iglesia, otros que usaron sus bienes para apoyar los ministros de Dios, llevar el evangelio a otros países, y muchos de ellos sufrieron.
Porque entre el sufrimiento podemos aprender cómo es la gracia de Dios. Podemos entender tan glorioso es la gracia y la presencia del Señor con nosotros. Hermanos, a veces cuando no estamos sufriendo, empezamos a confiar en nosotros mismos y lo que tenemos. Pero cuando Dios quite de nosotros las cosas en que estamos confiando, cuando Dios quite de nosotros nuestra salud, cuando Dios empieza a mostrarnos tribulaciones, empezamos a depender más en Dios. Y empezamos a encontrar por la experiencia la fidelidad de Dios. Podemos decir que creamos en la fidelidad de Dios porque la palabra nos muestra que Él es fiel. Pero son los tiempos de sufrimiento cuando empezamos a experimentar la gracia de Dios y probar por la experiencia que Él es verdadero. Lo que Él dice es verdad. Y podemos experimentar la gracia de maneras que nunca hemos experimentado. Hermanos, no podemos escapar los sufrimientos. No podemos quedar en nuestras casas encerrados y pensar que vamos a protegernos y no vamos a sufrir. Porque tenemos una responsabilidad. Vivir por Cristo en el mundo y anunciar las buenas nuevas para que otros puedan experimentar la gracia de Dios y la proclamación del Evangelio. Tu ministerio realmente no es tuyo, es una mayordomía, o sea, una administración que te ha sido confiado para llevarla a cabo en beneficio de los demás. Bueno, ahora en los versículos 25 al 27 notamos lo que involucra la prioridad en el ministerio del siervo de Dios a otros. La prioridad en el ministerio del siervo de Dios a otros. Al final del versículo 25, Pablo dice que este ministerio, este gozoso sufrimiento, este mayordomía, esta administración es para que Él pueda llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. El anuncio de las buenas nuevas de Dios. Colosenses 1, 25 al 27, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que fue me dada para el beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Pablo dice que su misión es la misión de Cristo y su mensaje es el mensaje de Cristo. Su misión es la misión de Cristo y su mensaje es el mensaje de Cristo. Eso es la prioridad en el ministerio del siervo de Dios a otros. Pablo se trataba de ser fiel a la verdad de Cristo. Dijo que su ministerio era llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Llevar a cabo. Es decir, es de cumplirlo. Y lo que Pablo dijo que su ministerio debería completar era el ministerio de la palabra de Dios a los demás. La prioridad del ministerio de Pablo es simplemente ser fiel con lo que Dios le había confiado que hiciera. Para eso vivió. Todo en su vida reflejaba esto. Quería reflejar a Cristo en su vida personalmente. Quería declarar a Cristo a los perdidos fielmente. Y quería enseñar a Cristo a los creyentes con precisión.
estudiaba la palabra, para entender la palabra, para proclamar la palabra como debe ser. Esta era la misión a la que Pablo quería ser fiel. Al igual que Pablo, toda tu vida debe estar doblada en sumisión a Cristo y su misión. No todos somos llamados de predicar la palabra en la misma manera, pero todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas de la palabra. Él te ha llamado a seguirlo donde quiere que Él te lleve y servirle donde quiere que estés. La misión de Cristo debe ser nuestra prioridad. Y como somos fieles a esta misión, nosotros también cumpliremos la palabra de Dios, tal como lo hizo Pablo. Necesitamos recuperar la idea que haciendo la misión de Cristo es nuestra prioridad. Las palabras finales de Jesús a sus discípulos fueron muy claras. Él dijo en Mateo 28, 19 al 20, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esto se llama la Gran Comisión, porque es lo que Jesús nos llama y nos encarga que hagamos en este mundo hasta que Él regrese. La comisión de Cristo es nuestra misión. Es lo que Él nos ha dejado aquí en esta tierra para lograr en el poder del Espíritu Santo y con la verdad de la palabra de Dios. Esta es nuestra administración. Es la misión de la iglesia de Cristo. Esta es nuestra misión, hermano. Pero no es la gran comisión. No es la gran omisión. Hoy parece que a muchos les importa poco. Para muchos el ministerio se trata de mejorar su vida, proteger su vida. Trata de la superación personal y la autorrealización. Se trata de estar cómodos, de estar preparados financieramente, de tener todas sus necesidades satisfechas. Muchos están dedicando todo el tiempo a su entretenimiento en lugar de su entrenamiento como discípulos de Cristo. Hay poca preocupación hoy por edificar el cuerpo de Cristo con la verdad. Y aún menos preocupación por el ministerio del Evangelio a los perdidos a nuestro alrededor. No es conveniente. No tengo tiempo. Vengo de mi trabajo y estoy cansado. Tengo mucho que hacer en la casa. Mientras mis vecinos y conocidos están siguiendo en el camino a la Dios. Como ministros de Jesucristo, pastores y los demás, somos siervos que existen para cumplir la voluntad de nuestro Señor. Y su voluntad es que nos entreguemos para llevar a cabo su misión. No fuimos salvados solamente para escapar del infierno. No fuimos salvados para escapar del infierno y de vivir unas vidas un poco más pacíficas aquí en la tierra. Fuimos salvados para la gloria de Dios. Para reflejar la gloria de Dios en la exaltación de Cristo. Si no estamos siguiendo a Cristo y haciendo discípulos para Él, entonces no estamos siendo discípulos fieles nosotros mismos. Así que la fidelidad a la misión de Cristo implica seguirlo, reflejarlo, dedicarlo y edificarse unos a otros, enseñando todo lo que Él ordenó. ¿Cuál fue el mensaje específico que Pablo fue
fiel a proclamar? Pues mira los versículos 26 al 27. Colosenses 1, 26 al 27, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pablo no usa el término misterio para hablar de algo misterioso o difícil a entender, sino a algo que ha sido previamente oculto, pero ahora se ha revelado claramente. En un sentido general, este misterio es la encarnación de la verdad contenida en las Escrituras del Nuevo Testamento. Es el Evangelio y todo lo relacionado con el Evangelio, ahora revelado a la iglesia por los apóstoles. En un sentido más específico, se refiere a lo que ocurre como resultado del Evangelio en nuestras vidas. Y el resultado del Evangelio podemos ver aquí en versículo 27. Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. De todos los misterios que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento, el misterio más glorioso, más profundo, es que la esperanza de gloria tanto para judíos como para gentiles, por igual, es la realidad de que el Mesías vive en todos los que vienen a Él por fe. Es Cristo en ti y Cristo en mí. Puedes ir a través de todo el Antiguo Testamento y encontrar profecías específicas e imágenes del Mesías que vendría a proveer liberación y redención. Sin embargo, la verdad de que Él realmente viviría en una iglesia redimida, compuesta predominantemente por gentiles, era algo que no fue revelado tan claramente ahí en el Antiguo Testamento. El mensaje que Pablo fue fiel para proclamar y el mensaje que tú y yo debemos ser fieles a anunciar es este. La única esperanza de gloria futura con Dios es tener una relación espiritual con Él a través de su Hijo, el único Salvador, Jesucristo. Cuando una persona responde por fe al mensaje del Evangelio, Dios mismo, a través de su Espíritu, viene a morar en esa persona, a habitar esa persona. El mensaje que tú y yo debemos ser fieles para proclamar es que la única esperanza de un futuro eterno en gloria a través de una relación íntima con Jesucristo. Jesucristo revelado por su palabra. Alguien dice, pues no tengo fe. ¿Dónde viene la fe? Romanos 10, 17 dice, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Cristo. No vas a tener más fe porque estás escondiéndose. Tienes que estar donde la palabra está predicada y enseñada. Tienes que estar leyendo la palabra para aumentar la fe. No es lo que sucede fuera de una persona que se importa, es lo que sucede por dentro. Por dentro hay una transformación. Una vida vieja, transformada, nacida de nuevo. El resultado de la obra de Cristo en la cruz es que Él ahora reside en ti, si tú eres creyente en Él. Cuando viniste a Cristo, moriste. Y luego fuiste hecho espiritualmente vivo a través de Cristo que se instaló en tu vida. Si tú no eres creyente todavía, no tienes esta promesa, no tienes esta transformación, todavía estás muerto en tus pecados.
pero confiando en Cristo, el Cristo verdadero, confiando en Él, como Él está revelado a nosotros, arrepintiendo de sus pecados y confiando en Cristo, puedes recibir una vida transformada. El perdón de todos tus pecados pasados, presentes y futuros, y tener una nueva vida en Él, una vida preparada para vivir la eternidad con Él. Y Él va a vivir en ti. Esto es lo que Jesús dijo que sucedería. El Evangelio según Juan 14, 29 y 20. Un poco más de tiempo y el mundo no me ve. No me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí, y nota lo final, y yo en ustedes. Cristo en nosotros. Si eres creyente, Cristo está en ti. Y puesto que esté en Cristo, mora en ti. Solo Él es tu esperanza de gloria. No hay otro. Verás tu esperanza, tu expectativa de gloria, tu confianza espiritual es Cristo en ti. Tu esperanza de gloria es el resultado del Evangelio. Es el resultado de lo que Jesús logró en la cruz. ¿Y qué es eso? Es Cristo en ti. Esta es tu confianza espiritual. Esta es tu esperanza. Esto es tu expectativa de gloria. El hecho de que Cristo mismo esté en ti significa que Él debe tener más de tus pensamientos, de tu mente, sobre cómo pasa tu tiempo, cómo vives tu vida. El hecho de que Cristo esté dentro de ti debe motivarte a dejar de enfocarte en ti mismo y en tu agenda. Debería motivarte a dejar de entretenerte tanto o en todo tiempo con cosas que no tienen valor eterno. Debería motivarte a dejar de preocuparte por ti mismo y cómo te las arreglarás. Esta gran verdad, esta esperanza de gloria de Cristo en ti debería motivarte a enfocarte en Él, amarlo, obedecerlo, confiar en Él y seguirlo. Debería motivarte a ver cómo Dios puede usarte en las vidas de los demás. Para Pablo, esta verdad de Cristo era su prioridad. Prioridad en su ministerio a los demás. No era suficiente para él conocerlo y vivirlo. Tenía que compartirlo con otros. Tenía que ser fiel a la misión de Cristo y fiel al mensaje de Cristo. Eso es el privilegio del ministerio del siervo a otros. Y la prioridad en el ministerio del siervo a los demás. Ahora, en versículo 28, podemos ver lo que involucra el propósito del ministerio del siervo a otros. Colosenses 1:28, hablando de este propósito del ministerio del siervo. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esto es lo que Pablo trabajó tan duro en el ministerio para lograr, porque sus próximas palabras en el versículo 29 son: con este fin trabajo. En otras palabras, Pablo está diciendo: esta es mi meta, este es mi propósito. Esto es lo que trabajo tan duro en el ministerio para haber logrado por el Espíritu de Dios. Proclamo a Cristo para presentar a todo hombre perfeccionado, o sea, maduro en Cristo.
Hermanos, tristemente estamos viviendo en una época donde muchos parece que tienen una alergia al trabajo. Siempre buscando algo más conveniente, más fácil, para no ejercitar tanto sus esfuerzos en hacer. Menos tiempo dedicado. Notamos eso especialmente con los varones que no quieren levantar como varones y servir. No, es que tengo mucho que hacer aquí en las redes sociales. Tengo que jugar mis videojuegos. Tengo que ver mis programas. Estoy pisando algunos de ellos. No son todas las cosas malas, pero cuando una mayor parte de tu tiempo está dedicado a esas cosas triviales y no tiene tiempo de servir al Señor, cuidado. Cuando no quieren sacrificar tu energía, tus recursos, tu tiempo. ¿Y para qué estaba sirviendo? Para perfeccionar. La palabra perfecto no indica perfección como sin pecado, sino se refiere a lo que está completo, totalmente equipado. La idea es la madurez, trabajando para que otros puedan madurar en Cristo. Esto es por lo que trabajamos, por lo que estamos esforzándonos, es por lo que nos damos y sufrimos. Queremos ver otros madurados en Cristo para que ellos puedan vivir por la gloria de Dios y reflejar su gloria donde ellos están. Predicamos el Evangelio para que otros puedan venir a Cristo, ser transformados y madurados y reflejar la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque queremos que Cristo sea glorificado. Este debe ser la meta espiritual de nuestro ministerio a los demás. Queremos ver a otros llevados a la madurez espiritual en Cristo. Y esto es la realidad, en realidad la meta predeterminada de Dios en la salvación. Fuimos salvados por este propósito. Él desea conformar a los pecadores a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo dijo en Efesios 4 que eso es porque los líderes son dados a la iglesia. Efesios 4, 12 y 13, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los líderes fueron dados para capacitar a los demás para la obra del ministerio. Bueno, yo no tengo ministerio, yo no soy pastor, yo no soy maestro. Si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, si tú eres creyente, tienes un ministerio, tienes que servir. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El ministerio no se trata de usar las personas para cumplir las cosas. Se trata de hacer que la gente se cumplan. O sea, que ellos sean formados, que maduren. La obra santificadora progresiva del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es verlos llevados a la completa conformidad a la imagen de Cristo. Este proceso continúa hasta morimos. Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto,
que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta era la meta de Pablo para su propia vida. Entendió que el llamado de Cristo era un llamado ascendiente, que lo hizo avanzar en su madurez como creyente. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él estaba esforzándole a sí mismo para ser santificado, para ser transformado, poniéndote mismo delante de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios pueda usar la palabra de Dios y transformarla a la imagen del Hijo de Dios. Y estaba haciendo lo mismo para el beneficio de otros. Dios es glorificado cuando Jesucristo se refleje en la vida de su pueblo, hermanos. Por lo tanto, un creyente siendo conformado a la imagen de Cristo es realmente para la gloria de Dios. Segundo a los Corintios 3:18, pero todos nosotros, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Y dónde vamos a contemplar? ¿Dónde vamos a ver rostro a rostro a Jesús? ¿Dónde está revelado Jesús a nosotros? Aquí en la palabra. Es como un espejo. Estamos viendo nosotros y Él está mostrándonos lo que tiene que cambiar, lo que tiene que ser transformado, pero estamos viendo la imagen de Jesús. Y Él está transformándonos para que podamos aparecer como Él. De eso se trataba Pablo. De lo que Pablo dijo que su ministerio a otros se trataba. Él predicó a Cristo con el fin de presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. Este es el propósito de nuestro ministerio como siervos a los demás. Pero observe lo que está involucrado en este propósito. Porque hay 4 cosas aquí involucradas en el propósito. Primeramente, debemos entregar el mensaje correcto. Pablo dijo, a Él nosotros proclamamos, o a quien anunciamos, como dice en la Reina Valera. Estamos anunciando Cristo, estamos proclamando Cristo. Debemos entregar el mensaje correcto. Los falsos maestros proclamaban una filosofía, pero Pablo predicó una persona. Los falsos maestros presentaron una lista de reglamentos, pero Pablo presentó a Cristo. Nuestro mensaje no es proclamar la política, la filosofía, la psicología o incluso un solo sistema de teología. No debemos proclamarnos a nosotros mismos o nuestras preferencias o nuestras opiniones. Debemos proclamar a Cristo Jesús. Hechos 1:8, serán mis testigos, dice el Señor. 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Incluso después de ser azotados y ordenados a no hablar más en el nombre de Jesús, Pedro y los apóstoles, según Hechos 5:42, continuaron todos los días en el templo y de casa en casa, enseñando y predicando a Jesús como el Cristo. Él es nuestro mensaje porque el cristianismo es Cristo. Debemos entregar el mensaje correcto, pero también debemos entregar el mensaje correcto en la manera correcta. Debemos entregar el mensaje correcto en la manera correcta. El medio para entregar el mensaje de Cristo es proclamar a Cristo.
La palabra proclamar, como predicar, significa declarar la verdad sobre algo, para entregar o anunciar un mensaje. Y como Cristo es ese mensaje, Pablo está diciendo que Él es el mensaje que debemos declarar a los demás. Esto significa que no solo debemos vivir una vida que refleja a Cristo a los demás, debemos hablar la verdad de ese mensaje a los demás. Es un mensaje. A veces escuchamos las personas dicen, no, pues, no, yo no estoy evangelizando así, pero yo estoy viviendo mi vida por Cristo para que otros puedan ver. Pues está bien, debemos vivir nuestras vidas en obediencia a la palabra. Debemos reflejar el Señor en la manera que estamos viviendo. Pero nadie va a conocer cómo arrepentir de su pecado y quién es Jesucristo si no abrimos nuestras bocas. Es un mensaje. El Evangelio es un mensaje. Podemos vivir a la luz de las implicaciones del Evangelio, pero tenemos que anunciar el Evangelio. Debemos anunciar la verdad de Cristo. Entonces, debemos entregar el mensaje correcto, en la manera correcta, y nota, a todas las personas. Dice aquí, todos los hombres. Colosenses 1:28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. De hecho, para enfatizar los destinatarios todo inclusivos de nuestros ministerios, Pablo menciona a todo hombre 3 veces aquí en el versículo. Pablo no estaba diciendo que él proclamó a Cristo a cada persona sin excepción que estaba viviendo en tal momento de la historia, sino que él anunció el mensaje de Cristo a cada persona sin distinción. Él no predicó a cada persona que estaba viviendo en tal momento, pero él predicaba a todos. Y él predicaba el mismo mensaje a todos. En otras palabras, cuando él estaba con los gentiles, su mensaje era Cristo. Cuando él estaba con los judíos, su mensaje era Cristo. Cuando él estaba con los incrédulos, su mensaje era Cristo. Cuando él estaba con los creyentes, su mensaje era Cristo. El punto es que sin importar con quién nos pongamos en contacto, debemos darles el mensaje de Cristo. Que no retenemos de nadie y no lo cambiamos para nadie. El propósito del ministerio del siervo de Dios involucra una cosa más. Debemos entregar el mensaje correcto, de la manera correcta a todas las personas, con el método correcto. Y el método de proclamar a Cristo involucra tanto exhortación y enseñanza con toda sabiduría. Pablo dijo que él predicó a Cristo amonestando a todos los hombres. El término traducido amonestar significa para poner algo en el corazón y en la mente, al impartir la comprensión con el fin de corregir mediante instrucción y advertencia. Hechos 20, versículo 1, después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despediéndose, partió para ir a Macedonia. Es una palabra de exhortación que implica una fuerte llamado que busca reemplazar el error con la verdad. Pero Pablo no solo predicó a Cristo al exhortar a los hombres, también predicó a Cristo enseñando a todos los hombres a través de la sabiduría. Esto requiere que entendamos completamente la palabra, la verdad de las Escrituras. Debemos entenderla para que podamos explicarla. Esto significa que cada uno debe entregarse al cuidadoso estudio del texto de la palabra de Dios para que no lo representamos mal a Cristo ante su pueblo y ante los demás. No son tus ideas o tus palabras
las que lleven a cada persona a la madurez en Cristo. Es la palabra de Cristo la que hace eso. Si queremos que nuestros hermanos crezcan, entonces necesitamos alimentarlos con la palabra. Esto es nuestro ministerio a la iglesia. Debemos equipar a los santos de Dios y alimentar al rebaño de Dios. Pero no es solamente un ministerio para los pastores y maestros. Nuestras conversaciones, nuestros consejos unos a otros deben ser regados en la palabra. Amonestamos y enseñamos a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto, o sea, maduro en Cristo. Así que hemos visto lo que implica el privilegio del ministerio del siervo, lo que implica la prioridad del ministerio del siervo, y lo que implica el propósito del ministerio como siervos. Por último, en el versículo 29 podemos ver lo que involucra el poder del ministerio del siervo de Dios. Con este fin, versículo 29, con este fin, con este propósito, también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. El ministerio involucra nuestra inversión de esfuerzo personal. Por este fin también trabajo, esforzándome. El ministerio involucra nuestra inversión de esfuerzo personal. El ministerio a otros como siervos de Dios es trabajo, hermanos. No podemos aceptar la falsa espiritualidad que niegue los esfuerzos y deje todo a Dios. No, pues no debemos esforzarnos, Dios, para orar. No es la instrucción de la palabra de Dios. Hay imperativos. Debemos hacer cosas. No es en nuestro poder. Pero no estamos dejando todo a Dios mientras estamos haciendo nada. Él está usando nosotros. Y debemos esforzarnos. La palabra trabajo se refiere al trabajar hasta el punto de agotamiento. Es una palabra que donde tenemos la palabra agonía. Hasta el punto de agotamiento. Es una palabra favorita de Pablo. Hay sudor santo implicado en servir a otros, de modo que pueden ser traídos a la madurez en Cristo. Nadie puede servir en manera eficaz a Cristo sin un trabajo duro. El ministerio como siervo a otros para la gloria de Dios no es fácil. Es muchas veces inconveniente. Requiere a veces noches sin dormir. Pero debemos recordar, hermanos, ¿quién estamos sirviendo? ¿Quién estamos sirviendo? Hebreos 12, versículo 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansan ni se desaniman en su corazón. El ministerio involucra nuestra inversión de esfuerzo personal. Estamos siguiendo al Señor, hermanos. Pero también el ministerio involucra el empoderamiento de Cristo con energía espiritual. El ministerio involucra el empoderamiento de Cristo con energía espiritual. Cristo nos capacita para la obra.
Trabajamos con sudor santo hasta el agotamiento para presentar todo hombre maduro en Cristo. Pero trabajamos con un poder que no viene de nosotros mismos. Nuestro trabajo y esfuerzo no es de acuerdo a la carne. No es de acuerdo con el suministro limitado que poseemos en nuestras propias esfuerzos. Pablo dice que la fuerza necesaria para servir a Cristo es sobrenaturalmente infundida. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Debemos programar y tratar con las tareas del ministerio no basado en lo que podemos hacer nosotros, sino basado en lo que Cristo puede hacer en y por medio de nosotros, hermanos. No hay lugar por las excusas, hermanos. No, es que no puedo. No, es que no tengo tiempo. No, es que hace mucho calor. O hace mucho frío. Es que no puedo recibir a la gente en mi casa porque no tengo un buen lugar ahí para que puedan sentar ahí. No, es que no soy muy bueno en la cocina, no puedo invitar a mis vecinos a comer. No, es que es un sinfín de cosas. Lo que tenemos que hacer es usar lo que Dios nos ha dado y servirle y servir a los demás. 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy la que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, nuestro privilegio es de sufrir por el bien de otros. Nuestra prioridad es de hacer la voluntad de Cristo conocido. Nuestro propósito es de ver todos traídos a la madurez en Cristo. Y nuestro poder a través de Cristo es que Cristo nos capacita para llevar a cabo nuestro ministerio ahora.